Hace miles de años, en el corazón del mundo antiguo, se encontraba una ciudad cuya riqueza no solo era material, sino también de sabiduría. Babilonia, cuna de grandes imperios, donde hombres comunes se transformaron en leyendas, no por su fuerza ni por su destino, sino por las decisiones que tomaron con lo que poseían, su voluntad y su habilidad para aprender. ¿Cómo puede un hombre pobre alcanzar la riqueza? ¿Será acaso el destino o la sabiduría? Hoy voy a descubrirlo. Muchos buscan riqueza, pero pocos saben que la verdadera fortuna comienza en la mente, no en el bolsillo. Si deseas algo más que simples monedas, debes aprender a dominar el arte de la acumulación, el arte de la sabiduría. Parte 1. El hombre que deseaba oro. En los días antiguos, en la gran ciudad de Babilonia, un hombre buscaba algo más que las riquezas de oro. Buscaba un camino, una respuesta a una pregunta que atormentaba su mente. ¿Cómo puede un hombre común convertirse en rico? Su nombre era Arkad, y su historia comenzó como la de tantos otros, con un deseo ardiente de tener más. ¿Cómo puedo yo, un hombre común, alcanzar esta riqueza? Hay algo más, algo que ellos saben, que yo no. Muchos vienen a mí buscando respuestas. Quieren saber cómo acumular riqueza, cómo hacer crecer su oro, pero pocos están dispuestos a aprender lo que realmente se necesita: disciplina, sabiduría y paciencia. ¿Y tú, joven, qué buscas en la vida? ¿Es oro lo que deseas o es sabiduría? Busco oro, sabio, oro para poder vivir mejor, para dejar atrás la pobreza que me ha acompañado toda mi vida. ¿Cómo puedo hacer que mi oro trabaje para mí? Quien desea el oro sin entender su verdadero propósito, se pierde en su búsqueda. Pero quien aprende a manejar su oro, ese es el que encuentra la riqueza duradera. Yo te enseñaré, joven Arkad, lo que muchos han ignorado: las 7 reglas para atraer riqueza. ¿Cómo puedo aprender? ¿Qué debo hacer? Estoy dispuesto a escuchar y seguir tus consejos. Primero debes aprender a dominar tu mente, porque sin ella, todo lo demás es inútil. Si quieres riqueza, debes empezar por hacer que tu oro trabaje para ti. No gastes en caprichos, guarda una parte para tu futuro. Invierte sabiamente. Si sigues estos principios, te puedo asegurar que llegarás lejos. Lo haré. Seguiré tus enseñanzas, Algamish. Sé que esta es la oportunidad que he estado esperando toda mi vida. Recuerda, joven Arkad, la riqueza no se mide solo por lo que posees, sino por lo que eres capaz de lograr con lo que tienes. Así comenzó la historia de Arkad, el hombre que deseaba oro, pero que pronto descubriría que el verdadero tesoro no era el metal, sino el conocimiento que llevaba consigo. Con paciencia y disciplina, aprendería lo que pocos sabían: el verdadero secreto de la riqueza. Parte 2. El hombre más rico de Babilonia. Con el tiempo, Arkad se convirtió en el hombre más rico de Babilonia. Su riqueza no era solo la acumulación de oro, sino el resultado de sus decisiones, de su disciplina y de los principios que aprendió en su juventud. Ahora, su historia sería contada por generaciones, no solo por su fortuna, sino por las lecciones que compartió con otros, con aquellos que, como él, deseaban transformar sus vidas. Maestro Arkad, he escuchado historias sobre tu ascenso a la riqueza, pero me pregunto, ¿cómo alguien como tú, un hombre común, pudo alcanzar tal grandeza? ¿Qué secretos guardas? Lo que pocos saben, joven Nabonid, es que la riqueza no llega por azar. La acumulación de oro es una habilidad, no un golpe de suerte. Años atrás, fui como ustedes, buscando respuestas a preguntas que todos nos hacemos. ¿Cómo puedo tener más? ¿Cómo puedo asegurar mi futuro? Pero aprendí que hay reglas simples que debemos seguir. La primera regla es esta: haz que tu oro trabaje para ti.
No se trata de ahorrar dinero y dejarlo en tu casa, esperando que crezca por sí solo. Tu oro debe ser invertido, debe multiplicarse. Si tú trabajas para tu oro, pronto tu oro trabajará para ti. ¿Y cómo lo hacemos, maestro? ¿Dónde encontramos ese oro que debe trabajar para nosotros? La respuesta está en tu capacidad de discernir buenas oportunidades. El oro está en todas partes, pero solo los sabios lo ven. La segunda regla es: controla tus gastos. No gastes más de lo que necesitas. No te dejes arrastrar por el lujo innecesario. La verdadera riqueza comienza en el control. Un hombre que no controla sus deseos está destinado a vivir en pobreza, sin importar cuánto gane. La tercera regla es esta: haz de la inversión un hábito. No basta con hacer una inversión una sola vez y esperar resultados. Es necesario ser constante. Si haces crecer tu oro poco a poco, con cada acción sabia, pronto verás que tus inversiones se multiplican. Pero ninguna de estas reglas tiene valor si no las aplicas con paciencia. La riqueza no llega de la noche a la mañana. Y esto me lleva a la cuarta regla: sé persistente. La riqueza no es para los que buscan atajos. El hombre que sabe esperar, que es paciente y persistente, verá que su esfuerzo se convierte en recompensa. ¿Y si fracaso, maestro? ¿Y si el oro no viene? Fracasarás, joven Nabonid. Todos lo hacemos. Pero la verdadera medida de un hombre no está en cuántas veces cae, sino en cuántas veces se levanta. La quinta regla es: aprende de tus fracasos. No te dejes desanimar por las caídas, son solo oportunidades disfrazadas. Ahora les dejo las últimas dos reglas que los llevarán a ser verdaderos hombres de riqueza. La sexta: sé sabio en el trato con los demás. La gente que te rodea es la clave de tu éxito. El verdadero poder está en las relaciones y en la confianza que puedes generar. Y la séptima: la riqueza es para el que sabe dar. Si quieres ser rico, no olvides que la verdadera riqueza radica en lo que compartes con los demás. Si sigues estas reglas, joven Nabonid, y si vives con la disciplina y sabiduría necesarias, no solo serás rico en oro, sino también en espíritu. La verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que eres capaz de dar y enseñar. Gracias, maestro. No solo has cambiado mi visión sobre el oro, sino sobre la vida. Ahora sé que la verdadera riqueza está en cómo vivimos y en cómo compartimos lo que sabemos. Así, Arkad no solo se convirtió en el hombre más rico de Babilonia, sino en el hombre más sabio. Su legado perduró en las enseñanzas que compartió, transformando la ciudad y a muchos de sus habitantes. En un mundo de oro, él enseñó que la verdadera riqueza está en el conocimiento, en las decisiones correctas y en la generosidad del corazón. Parte 3. Las 7 maneras de llenar una bolsa vacía. Las riquezas no se acumulan por arte de magia. Son el resultado de principios firmes, de acciones conscientes y disciplinadas. Arkad, el hombre más rico de Babilonia, no solo enseñó a sus discípulos cómo ganar dinero, sino cómo llenarlo, cómo asegurarse de que la riqueza que conseguían no fuera efímera, sino duradera. Hoy les compartiré las 7 maneras de llenar una bolsa vacía. No se trata solo de acumular oro, sino de entender cómo podemos hacer que crezca, cómo podemos llenarla de manera que nunca esté vacía nuevamente. La primera manera es: comienza a llenar la bolsa con el 10% de todo lo que ganes. Así es. Si tomas una 10ª parte de tus ingresos y los apartas, sin importar cuánto ganes, estarás asegurando que tu bolsa nunca quede vacía. Esto no es sacrificio, es inversión. Tu futuro se construye con lo que apartas hoy. Pero, maestro, ¿y si no tengo suficiente para vivir después de guardar ese 10%? No se trata de cuánto ganes, se trata de lo que hagas con lo que tienes. Si apartas ese 10%, aprenderás a vivir con lo que queda. Esto es lo que te permite crecer, porque cada pequeña cantidad guardada
crece con el tiempo. La segunda manera es, haz que tu oro trabaje para ti. Tu dinero debe generar más dinero. Así como el agricultor planta una semilla y espera que crezca, tú debes hacer que tu oro produzca más oro. No lo dejes estancado. Invierte sabiamente. ¿Por qué quedarnos con lo que tenemos cuando el mundo está lleno de oportunidades para hacer crecer lo que poseemos? La tercera manera es, controla tus gastos. No gastes más de lo que necesitas. La riqueza no proviene de la cantidad de cosas que adquieres, sino de la sabiduría con la que administras lo que ya posees. ¿Y cómo sabes si un gasto es necesario o no? La regla es simple. Gasta solo en lo que mejora tu vida o tu futuro. El lujo innecesario, las compras impulsivas, todo eso es un obstáculo. No caigas en la tentación de la gratificación instantánea. La cuarta manera es, haz que los consejos de los sabios guíen tus acciones. No tomes decisiones sin considerar lo que los expertos tienen que decir. El consejo sabio es más valioso que el oro, porque te ayuda a evitar errores que podrían costarte mucho más. Entonces, maestro, ¿cómo sabemos si un consejo es sabio? Escucha y aprende. La sabiduría se reconoce en la experiencia, no en la teoría. Busca a aquellos que han recorrido el camino que deseas seguir y aprende de ellos. La quinta manera es, asegura tus ganancias. No pongas todo tu oro en un solo lugar. Diversifica tus esfuerzos y tus inversiones. Asegura tu futuro con una red sólida de decisiones sabias. La sexta es, mantén tu oro en manos competentes. Si no eres experto en algo, busca a quien lo sea. No pongas tu riqueza en manos que no saben cómo cuidarla. Y finalmente, la séptima manera. Asegura que el oro que has ganado dure. La riqueza solo tiene valor si sabes mantenerla. No la dejes escapar por imprudencia. Recuerden, chicos, llenar una bolsa vacía no es tarea fácil, pero con estas 7 maneras lo lograrán. El oro no es el fin, sino el medio. Lo que importa es lo que aprendas en el camino. No es solo lo que tienes, es lo que haces con lo que tienes. Así, con las 7 maneras de llenar una bolsa vacía, Arkad no solo enseñó a sus discípulos a ser ricos, sino a ser sabios, porque la verdadera riqueza, como él bien sabía, es aquella que perdura a través del tiempo y se transmite de generación en generación. Parte 4. La diosa de la fortuna. Babilonia, como toda gran ciudad, creía en los dioses, y entre ellos, la diosa de la fortuna era la más venerada. Su presencia se sentía en cada rincón, y muchos creían que el oro y la prosperidad solo llegaban a aquellos que eran favorecidos por ella. Pero Arkad, el hombre más rico de Babilonia, sabía que la fortuna no es un favor divino, sino una consecuencia de las acciones sabias. La fortuna, como muchos creen, es una diosa caprichosa, que solo favorece a unos pocos. Pero, ¿quién entre ustedes no ha deseado estar bajo su manto, siendo tocado por su poder? Maestro, ¿cómo podemos ganar el favor de la diosa de la fortuna? ¿Cómo podemos hacer que el oro nos elija a nosotros, como lo ha hecho con otros? Los que piensan que la fortuna es una diosa que solo sonríe a unos pocos, están equivocados. La verdadera fortuna no se trata de casualidad ni de suerte, sino de la disposición correcta y el conocimiento adecuado. La fortuna en realidad es como el viento. Está ahí, siempre disponible, pero solo puedes aprovecharla si tienes las velas desplegadas en la dirección correcta. ¿Y qué son esas velas? Las decisiones sabias, la perseverancia, el conocimiento y la acción disciplinada. Esas son las velas que te permiten avanzar cuando el viento de la fortuna sopla. Entonces, ¿la fortuna no es una bendición divina? ¿No depende de la suerte o del destino? No, Nabonid. La fortuna no es un regalo que se da al azar. Está más cerca de ser un estado que se cultiva. No se trata de esperar que la fortuna te elija,
sino de ponerte en una posición donde puedas ser elegido. Si cultivas la disciplina, si te educas en el arte de las finanzas, si aplicas las reglas sabias que te he enseñado, la fortuna estará a tu favor. La fortuna favorece a los que la buscan, pero no a los que esperan pasivamente. Si haces que tu oro trabaje para ti, si aprendes a manejar lo que tienes con inteligencia y prudencia, la fortuna no puede evitar sonreírte. Y aquí está la clave, Nabonid. La fortuna no es algo que se pueda forzar, pero sí se puede atraer, y se atrae con las decisiones correctas. Si sigues las reglas de la sabiduría, si eres persistente y no te dejas vencer por los fracasos, verás cómo la fortuna te favorece. Es cierto que la fortuna ha tocado a unos pocos, pero los que la han ganado no son aquellos a quienes ella ha elegido al azar. Son aquellos que han trabajado por ella, que han sido sabios y disciplinados. Y es por eso que les digo, jóvenes, que no se engañen pensando que la fortuna es solo para unos pocos elegidos. Ustedes pueden ser esos elegidos, si siguen el camino de la sabiduría. Así, Arkad les enseñó a sus discípulos que la fortuna no es un misterio ni una diosa caprichosa. Es el resultado de las decisiones correctas, del trabajo constante y de la disciplina. Porque la verdadera fortuna no está en lo que recibimos, sino en lo que somos capaces de crear. Parte 5. Las 5 leyes del oro. Después de años de compartir sus enseñanzas, Arkad se había ganado el respeto y la admiración de todos en Babilonia. La ciudad prosperaba, pero había algo más profundo que todo el oro y la riqueza, la sabiduría que Arkad había compartido. Hoy, él impartiría una de sus lecciones más profundas, las 5 leyes del oro. Maestro Arkad, hoy es el día. Hoy aprenderemos las leyes que rigen el oro, ¿verdad? ¿Cómo podemos asegurarnos de que lo que hemos ganado no se escape de nuestras manos? Las 5 leyes del oro son los principios fundamentales que les permitirán no solo adquirir riqueza, sino preservarla y hacerla crecer. La primera ley es simple, pero poderosa. El oro viene fácilmente y en cantidades crecientes a cualquier hombre que se ponga a trabajar para él, con un plan claro y definido. El oro no es algo que llega solo por suerte, ni por casualidad. El oro es el resultado de un esfuerzo constante y disciplinado. Si trabajas con dedicación, si tienes un plan que te guíe, el oro llegará. Pero maestro, ¿cómo sabemos qué plan seguir? Hay tantas maneras de ganar dinero. Es cierto, Shamur, pero el plan no tiene que ser complicado. El primer paso es aprender a administrar lo que tienes, a no malgastar lo que obtienes. El oro crece cuando le das un propósito claro. La segunda ley del oro es: el oro trabaja para el hombre que lo posee, pero solo si el hombre lo pone a trabajar de manera sabia. Entonces, ¿no basta con ganar el oro? Debemos hacer que crezca, que trabaje para nosotros. Exactamente, Nabonid. El oro por sí solo no tiene vida. Es el hombre quien da vida a su riqueza, invirtiéndola sabiamente, dándole un propósito. No lo guardes en un cofre esperando que crezca por sí mismo. Haz que trabaje para ti y se multiplicará. La tercera ley es: el oro se aleja de aquellos que lo gastan en cosas innecesarias, pero se acerca a los que lo usan con sabiduría y previsión. Gastar el oro en lujos innecesarios, en placeres efímeros, es una forma segura de perderlo. Pero usarlo para construir, para invertir en tu futuro, eso es lo que te asegura que el oro nunca te abandonará. Entonces, el verdadero secreto está en la administración, ¿no es así? Así es, Shamur. La administración es clave. Debemos aprender a gastar solo en lo esencial y a reservar lo que realmente importa. La cuarta ley del oro es: el oro permanece con el hombre que tiene la prudencia suficiente para asegurarse de que sus ganancias no desaparezcan. El oro puede desaparecer tan rápido como llega, si no lo protegemos. Aprende a asegurar tu riqueza,
a no dejarla en manos inexpertas. La prudencia es la clave para que el oro permanezca contigo. La quinta ley es la más importante de todas. El oro pertenece a aquellos que buscan ayuda de los sabios y competentes en sus decisiones financieras. Entonces, maestro, ¿necesitamos buscar consejos siempre que tomemos decisiones sobre nuestro oro? Exactamente. Nadie puede ser experto en todo, pero siempre hay sabios dispuestos a ayudar. El oro pertenece a aquellos que buscan y escuchan, que se rodean de aquellos que saben más que ellos. Si sigues estas 5 leyes, joven Nabonid, si las vives cada día, el oro será tuyo. Pero no solo el oro, sino la verdadera riqueza, la sabiduría, la prudencia y el control sobre tu destino. Y así, con estas 5 leyes del oro, Arkad enseñó a sus discípulos que la riqueza no es solo una cuestión de suerte, sino de principios, sabiduría y acción disciplinada. La verdadera riqueza, como él sabía, no está en el oro que poseemos, sino en cómo lo usamos. Parte 6. El prestamista de oro de Babilonia. En Babilonia, el oro no solo se guardaba y se invertía, también se prestaba, y quienes prestaban oro lo hacían con una sabiduría que debía ser respetada. Matón, el prestamista de oro de Babilonia, era uno de esos hombres que sabía cómo hacer crecer su fortuna y proteger su capital. Arkad, el hombre más rico de Babilonia, quería aprender de él. Ah, el gran Arkad. Es un honor verlo en mi establecimiento. ¿Qué trae a un hombre de su calibre por estos lares? ¿Viene a pedir prestado o a compartir sabiduría? Vengo a aprender, Maidon. He oído mucho sobre tu habilidad para manejar el oro prestado y cómo haces crecer tu riqueza de manera inteligente. Quiero conocer los secretos de un buen prestamista. Te diré lo que todo prestamista sabe, Arkad. El oro prestado es como el viento. Puede ser calmado y favorable, o puede volverse peligroso si no se maneja bien. La clave, como en todo, está en las reglas. Si aprendes a prestar el oro de manera sabia, verás que la riqueza crece más rápido que nunca. La primera regla de un prestamista sabio es: nunca prestes oro a alguien que no pueda devolverte lo que debes. No importa cuánto te lo pidan, ni cuán desesperado sea el deudor. Si no puedes confiar en que devolverán el préstamo, no hay trato. Lo entiendo. La confianza es la base de cualquier acuerdo financiero. Exactamente, pero la confianza no es suficiente. Un buen prestamista debe asegurarse de que el prestatario tenga algo de valor que respalde el préstamo. La segunda regla es: asegúrate de que el préstamo esté respaldado por algo de valor real. Los bienes tangibles, como tierras, propiedades o activos que no se deprecien fácilmente, son tu garantía. Así que no solo se trata de la palabra del prestatario, sino de asegurarse de que haya algo tangible detrás de la promesa. La seguridad es vital. Exactamente, Arkad. El oro puede ser algo precioso, pero no debe ser un riesgo imprudente. La tercera regla es: asegúrate de que el prestatario pueda pagar lo que ha pedido prestado en el tiempo acordado. No basta con que alguien diga que podrá devolver lo que ha tomado prestado. Un buen prestamista estudia la situación del prestatario, sabe cuánto puede realmente pagar y establece un plan de pago que no ponga en peligro el futuro financiero de ambas partes. Recuerda, un préstamo no es un favor, es una inversión. Es una transacción con términos claros y justos para ambas partes. La cuarta regla es: cobrar intereses de manera justa. No se trata de explotar la situación, sino de asegurarse de que ambas partes se beneficien. El interés es un incentivo para que el prestatario cumpla con su obligación, pero debe ser razonable. Si eres demasiado codicioso, perderás la confianza de tus clientes y tu reputación se verá afectada. Entiendo. La justicia en los términos es la clave. Si uno de los lados siente que ha sido explotado, el acuerdo será insostenible. La última regla, Arkad, es la más importante.
No prestes más oro del que puedes perder. No pongas en juego tu estabilidad ni la de tu familia por un préstamo que pueda fracasar. La prudencia y la precaución son los mejores aliados del prestamista. Así es, Maton. No se trata de tomar riesgos innecesarios, se trata de actuar con sabiduría y de proteger tanto a quienes piden el préstamo como a uno mismo. Recuerda, Arkad, el oro puede ser el vehículo de la fortuna, pero su manejo adecuado es lo que garantiza que no se convierta en una carga. Si sigues estas reglas, verás que no solo serás un prestamista sabio, sino también un hombre más rico. Y así, Arkad aprendió las lecciones del prestamista de oro. El oro no solo se gana, se gestiona con cuidado y sabiduría. Las reglas del préstamo, si se siguen con prudencia, pueden llevar a la prosperidad, no solo a uno mismo, sino a toda una ciudad. Parte 7. Las murallas de Babilonia. Las murallas de Babilonia eran conocidas por su fortaleza y grandeza. No solo protegían la ciudad de las amenazas externas, sino que también representaban la seguridad, la estabilidad y la sabiduría que habían sido construidas con esfuerzo, paciencia y visión. Hoy, Arkad, el hombre más rico de Babilonia, reflexiona sobre las murallas no solo como símbolo de protección, sino como un recordatorio de las leyes que lo habían guiado en su propio camino hacia la riqueza. Estas murallas no fueron construidas en un día, Nabonid. Fueron construidas piedra por piedra, con paciencia y con una visión clara. Así también es el camino hacia la riqueza. No es un logro que llegue de inmediato, sino una construcción que se edifica con disciplina, acción y perseverancia. ¿Cómo así, maestro? ¿Es la riqueza como estas murallas? ¿Algo que se construye poco a poco? Exactamente. La riqueza no es algo que llega por azar. Como estas murallas, la verdadera prosperidad se construye de manera sólida, paso a paso, con los cimientos bien establecidos. Cada acción sabia, cada decisión prudente, es como una piedra más en la construcción de una vida rica. Entonces, ¿es la constancia la clave para construir una vida rica como estas murallas? La constancia es fundamental, Nabonid, pero también es la disciplina, la sabiduría y la comprensión de que no todo en la vida es inmediato. Las murallas de Babilonia fueron pensadas para resistir las pruebas del tiempo, los ataques de los enemigos y las adversidades. Lo mismo sucede con nuestra riqueza. Si la construimos sobre principios sólidos, será capaz de resistir las dificultades. Cada uno de ustedes, jóvenes, tiene la capacidad de construir sus propias murallas, de proteger sus riquezas y asegurarse de que nada ni nadie pueda derribarlas. Pero eso requiere sabiduría, conocimiento y, por encima de todo, acción constante. No basta con desear la riqueza, debes construirla. Entonces, ¿es la riqueza una fortaleza que se edifica día a día, tomando decisiones sabias y asegurándonos de que cada paso sea firme y sólido? Así es, Nabonid. Cada decisión, cada acción que tomas, debe ser como una piedra en la muralla. No puedes construir algo sólido si no eres constante. No puedes ser rico sin saber cómo administrar lo que tienes, sin aprender de tus errores y sin proteger lo que has ganado. Las murallas de Babilonia no solo fueron construidas para resistir a los enemigos externos, sino para proteger lo que hay dentro, la riqueza, la sabiduría y el futuro de la ciudad. Y ustedes, jóvenes, deben construir sus propias murallas, fuertes, firmes y llenas de sabiduría. Al igual que estas murallas, la riqueza debe ser protegida. No es suficiente con ganarla. Debemos asegurarnos de que la sabiduría que nos la dio sea la misma que la mantenga. Si sigues los principios que te he enseñado, serás capaz de edificar una vida rica que perdure a través de los años. Así, Arkad no solo enseñó las lecciones de la riqueza material, sino también cómo construir una vida sólida y estable, una muralla de sabiduría que protegería la prosperidad de toda una vida. Y así,
Con el tiempo, los cimientos de Babilonia fueron más que murallas de piedra. Fueron las murallas de la sabiduría que Arkad dejó a la ciudad. Parte 8. El tratante de camellos de Babilonia. Babilonia no solo era una ciudad de riqueza material, sino también de sabiduría y comercio. El intercambio de bienes, como el de los camellos, era crucial para la prosperidad de la ciudad. Pero como todo buen comerciante sabe, el éxito no solo depende del producto, sino de cómo se maneja la negociación. Hoy, Arkad aprendería una lección de uno de los comerciantes más astutos de Babilonia. Ah, Arkad, el hombre más rico de Babilonia. Es un honor verte en mi humilde mercado. ¿Vas a comprar uno de mis camellos? No, Dorak. He venido a aprender. He oído que eres un hombre hábil en los negocios y quiero saber más sobre cómo una persona como tú puede hacer prosperar un negocio tan importante como el de los camellos. Los camellos son el alma del comercio en Babilonia. Son el medio por el cual muchas personas prosperan. Pero, como todo buen negocio, no se trata solo de tener un buen producto. Se trata de saber cómo negociar, cómo ver una oportunidad y, lo más importante, cómo manejar el riesgo. Así que la clave no está solo en los camellos, sino en cómo manejas las transacciones. ¿No es así? La forma en que negocias, cómo presentas tu producto, cómo tomas decisiones. Exactamente, Arkad. Pero hay algo más. La lección más importante que he aprendido es que el buen comerciante no solo compra y vende con el deseo de hacer dinero. Él compra y vende con el deseo de crear una relación, de hacer que ambas partes se beneficien. Cuando negocias, debes asegurarte de que lo que ofreces tiene un valor real. Un camello no tiene valor si no está bien alimentado, si no es saludable. Un buen comerciante sabe que el valor de lo que ofrece está en la calidad. Y más importante aún, el valor de lo que compras depende de lo que crees que valdrá en el futuro. Entonces, ¿la clave está en anticipar el futuro? En saber cuándo y qué comprar. No solo lo que es valioso ahora, sino lo que lo será mañana. Eso es, Arkad. El buen comerciante no solo compra lo que tiene valor hoy, sino lo que tendrá valor mañana. Y lo mismo ocurre con el dinero. No se trata solo de cómo lo consigues, sino de cómo lo haces crecer. Tú entiendes esto, ¿verdad? Sí, ahora lo comprendo. El oro, al igual que los camellos, solo tiene valor si se sabe invertir en el momento adecuado. Y no solo en lo que se ve, sino en lo que se puede hacer crecer. Exactamente, Arkad. Pero hay algo más. Un comerciante sabio también sabe que el riesgo es inevitable. Ningún negocio es completamente seguro, pero la habilidad para evaluar ese riesgo, para tomar decisiones informadas, es lo que separa al comerciante exitoso del que fracasa. Entonces, la clave está en equilibrar el valor actual con el valor futuro, entendiendo el riesgo y tomando decisiones informadas. Y lo más importante, haciendo que ambas partes salgan beneficiadas. Así es, el buen comerciante no es solo un hombre que hace dinero, es un hombre que crea relaciones, que construye una reputación de integridad y que sabe cuándo tomar riesgos. Si haces todo esto bien, las oportunidades se multiplicarán. Gracias, Dorak. He aprendido más de lo que imaginaba. El verdadero negocio no está solo en lo que vendes, sino en cómo entiendes el valor y las relaciones que construyes. Y siempre recuerda, Arkad, el comerciante más sabio no es el que compra y vende más, sino el que sabe cuándo actuar y cómo mantener la confianza de sus clientes. Así, Arkad aprendió que el verdadero éxito en el comercio, como en la vida, no solo depende de los bienes que posees, sino de las relaciones que creas, del valor que entregas y de la sabiduría con la que manejas el riesgo. En Babilonia, como en cualquier lugar, el buen comerciante es el que sabe escuchar, aprender y, sobre todo, saber cuándo y cómo actuar. Parte 9. Las tablillas de barro de Babilonia. En Babilonia,
los sabios escribían sus conocimientos en tablillas de barro, que preservaban la sabiduría de generaciones pasadas. Estas tablillas eran el vehículo de las enseñanzas que atravesaban el tiempo, transmitiendo el conocimiento sobre la vida, el comercio y la riqueza. Hoy, Arkad, el hombre más rico de Babilonia, tiene en sus manos el mayor tesoro de todos, las lecciones que ha aprendido y que está a punto de compartir. Maestro Arkad, ¿qué son estas tablillas? ¿Por qué son tan importantes para ti? Estas tablillas contienen los principios que he aprendido a lo largo de mi vida. No solo son mis recuerdos, sino el legado que quiero dejar. Las palabras que están grabadas aquí no son solo mías, sino de todos los hombres que han luchado por entender la naturaleza del oro, la riqueza y la vida. Estas lecciones son eternas. Cada símbolo aquí representa un principio fundamental sobre cómo manejar el oro. Los antiguos sabían lo que muchos hoy olvidan. El oro no solo se gana, se debe comprender y respetar. Pero, maestro, ¿cómo es que estas tablillas pueden contener todo lo que necesitamos para prosperar en los negocios, en la vida? Hoy vivimos de manera tan diferente. Las circunstancias pueden cambiar, pero los principios son universales. El oro puede ir y venir. Las economías pueden florecer o caer, pero la sabiduría que contiene estas tablillas nunca cambia. La clave está en entender cómo aplicarlos en cualquier momento, en cualquier situación. Uno de los principios fundamentales que estas tablillas enseñan es: el oro es un siervo útil, pero un amo peligroso. Si lo controlas, serás su maestro, pero si lo dejas controlar tu vida, serás su esclavo. Así que no se trata de acumularlo por el simple deseo de tenerlo, sino de aprender a usarlo sabiamente. Exactamente, Shamur. El oro debe ser un medio, no un fin. El hombre sabio usa su riqueza para mejorar su vida, la de su familia y la de su comunidad. Pero el hombre que deja que el oro lo controle, pierde lo más importante: su libertad. La segunda lección que estas tablillas nos enseñan es: la prudencia es la mayor aliada del hombre que busca la riqueza. La acción apresurada y el deseo impetuoso solo conducen a la pérdida. El sabio espera el momento adecuado para actuar, analiza y luego avanza con confianza. Entonces, ¿la clave está en la paciencia? ¿En no apresurarse a obtener lo que deseamos, sino en tomar decisiones calculadas? Exactamente. La tercera lección que estas tablillas nos transmiten es: la perseverancia vence a la adversidad. No importa cuántas veces caigas, lo que importa es cuántas veces te levantas. La riqueza no llega a aquellos que abandonan después del primer obstáculo, sino a aquellos que perseveran. Estas tablillas contienen las lecciones que han sido probadas a lo largo de los siglos. Si las sigues, si las vives cada día, te aseguro que la riqueza será solo una de las muchas bendiciones que recibirás en tu vida. Gracias, maestro. Estas enseñanzas no solo son sobre el oro, sino sobre cómo vivir una vida sabia y plena. Así, las tablillas de barro de Babilonia, llenas de sabiduría eterna, no solo enseñaban a sus dueños sobre el oro, sino sobre cómo vivir con prudencia, perseverancia y paciencia. Y las generaciones venideras continuarían siguiendo estas lecciones, asegurando que la verdadera riqueza nunca se perdería. Parte 10. El babilonio más favorecido por la suerte. Ah, Arkad, el hombre más sabio y más rico de Babilonia. Hoy vengo a contarles algo que me ha sucedido. Todos me llaman el más favorecido por la suerte. No puedo evitarlo. Las oportunidades siempre parecen aparecer frente a mí. Es interesante que digas eso, Bashir. Todos creemos que la suerte es la que nos favorece. Pero, ¿realmente lo es? ¿O son nuestras decisiones las que nos llevan a las oportunidades? Oh, Arkad, no te hagas el sabio conmigo. ¿No ves lo que ha sucedido en mi vida? Parece que la suerte siempre está de mi lado. Hace solo unos días
Compré un lote de tela a un precio ridículo, y al día siguiente apareció un comprador que pagó el doble. La suerte me persigue. Bashir, tu historia es interesante, pero permíteme preguntarte, ¿compraste esa tela con un plan? ¿Sabías lo que comprabas o simplemente te dejaste llevar por la oportunidad? Bueno, no estaba seguro de si sería una gran oportunidad, pero vi que el precio era bajo y tomé el riesgo. Y como dije, la suerte apareció. Eso, mi querido Bashir, no es suerte, es algo más. La verdadera fortuna no llega solo porque algo parezca ser una buena oportunidad. La suerte que tú describes no es el resultado de la casualidad, sino de la preparación. Tú habías aprendido el valor de la tela, sabías que su precio era bajo y tomaste la decisión correcta en el momento adecuado. Eso es lo que muchos llaman suerte, pero en realidad es la habilidad para reconocer las oportunidades cuando se presentan. Entonces, no es que la suerte nos favorezca, sino que nos preparamos para aprovechar las oportunidades cuando llegan. ¿Verdad, maestro? Entonces, ¿todo esto que me ha sucedido no es suerte? ¿Solo fue mi preparación? Exactamente, Bashir. La suerte, como la vemos comúnmente, es la coincidencia de la preparación y la oportunidad. Si te preparas, aprenderás a reconocer las oportunidades cuando se presentan. Y cuando eso suceda, estarás listo para aprovecharlas. Esa es la verdadera suerte. No es algo que se espera, es algo que se crea. Los hombres que esperan que la suerte llegue a sus puertas son como los que esperan que las puertas de Babilonia se abran sin que nadie las toque. La verdadera riqueza y la verdadera suerte no son regalos, son el resultado de las acciones que tomamos y de las decisiones sabias que hacemos. Ahora veo lo que me dices, Arkad. No es la suerte lo que me ha traído prosperidad, sino la preparación y la capacidad de tomar decisiones inteligentes. Estoy agradecido por esta lección. La gratitud es el primer paso hacia la verdadera prosperidad, Bashir, porque reconocer nuestra capacidad para influir en nuestro destino es lo que nos permite crear un futuro lleno de oportunidades. Así, Arkad enseñó a sus discípulos que la suerte no es algo que se espera pasivamente. Es el resultado de estar preparado, de reconocer las oportunidades cuando se presentan y de tomar decisiones sabias. La verdadera fortuna no depende de la casualidad, sino de las acciones que tomamos para hacerla realidad. Parte 11. Un resumen histórico de Babilonia. Babilonia, la gran ciudad que se alza en las orillas del río Éufrates, no solo es conocida por su riqueza y su prosperidad, sino por su historia, una historia que ha sido forjada por los esfuerzos de millones. En esta ciudad, el oro, la sabiduría y la visión se entrelazan en cada rincón. Hoy, Arkad, el hombre más rico de Babilonia, llevará a sus discípulos a un viaje a través de los cimientos que construyeron esta gran ciudad, para entender cómo su historia ha sido escrita no solo en piedras, sino en las decisiones que cada uno de sus habitantes tomó. Muchos piensan que la grandeza de Babilonia es solo el resultado de la riqueza de sus mercaderes y comerciantes, de sus templos y jardines, pero la verdadera razón de nuestra prosperidad radica en nuestra capacidad para aprender, para tomar decisiones sabias y para construir no solo con piedra, sino con sabiduría. Pero, maestro, ¿cómo comenzó Babilonia? ¿Qué la convirtió en la ciudad más poderosa de su tiempo? Babilonia comenzó como una pequeña ciudad-estado, pero su ambición fue siempre mucho más grande que sus límites. Fue la visión de sus líderes, la determinación de su gente y el entendimiento de que la riqueza verdadera no solo reside en el oro, sino en la educación y el comercio, lo que permitió a esta ciudad crecer. Babilonia, fundada en las orillas del río Éufrates, fue una civilización que floreció por su entendimiento del comercio, la ciencia y la ley. Durante el reinado de Hammurabi, alrededor del año 1792 a.C.,
Babilonia alcanzó su mayor esplendor. El Código de Hammurabi, uno de los primeros y más completos sistemas legales, sirvió como base para la justicia y la prosperidad de la ciudad. Lo que nos distingue no solo es el oro que poseemos, sino el conocimiento que hemos compartido a lo largo de los siglos. Fue en estas tablillas de barro donde nuestros antepasados dejaron sus lecciones sobre cómo vivir, cómo gobernar, cómo prosperar. Esta es la verdadera herencia de Babilonia, la sabiduría. ¿Y cómo esa sabiduría nos ha llevado a ser tan ricos, maestro? Babilonia entendió que la riqueza no solo se mide en oro, sino en la capacidad de las personas para adaptarse, aprender y aplicar lo que sabían. El comercio de bienes fue el motor de nuestra economía, pero el verdadero motor fue la educación, la sabiduría de reconocer las oportunidades, la prudencia de saber cuándo arriesgar y cuándo esperar, la paciencia para ver los frutos del trabajo. Entonces, no solo fue el comercio lo que hizo rica a Babilonia, sino su conocimiento, su capacidad para aprender y enseñar a su gente. Exactamente, Nabonid. Cada hombre y mujer que ha contribuido al crecimiento de Babilonia ha hecho más que solo acumular riquezas. Ha transmitido su conocimiento a la siguiente generación. Y nosotros, hoy, estamos construyendo sobre ese legado, tal como lo hicieron aquellos que vinieron antes que nosotros. Babilonia no solo es una ciudad de oro, sino una ciudad construida sobre la sabiduría, el conocimiento y las lecciones que han sido transmitidas de generación en generación.